En las últimas semanas se ha vuelto muy popular la serie de la BBC, también disponible en Netflix, La Serpiente, la cual nos cuenta la vida del asesino en serie y estafador Charles Sobhraj, un hombre de gran inteligencia que logró sortear a la justicia y que no pagó por sus asesinatos hasta 30 años después. Y aún hoy en día se cree que se conoce una pequeña parte de toda su vida delictiva. Charles Sobhraj nació en Saigón, Vietnam, en 1944. De padre indio, el cual negó su paternidad, y madre vietnamita, se mudó a Francia cuando sus padres se divorciaron y su madre se casó con un militar francés. Se instalaron en Marsella, en el sur de Francia. Sobhraj siempre llevó con resentimiento el rechazo de su padre, al que juró que haría arrepentirse. Tampoco consiguió el cariño de su padrastro, el cual también lo rechazó, llegando a adoptar a su hermano, pero no a él. La carrera delictiva de Charles Sobhraj comenzó en Francia cuando aún era menor. Siempre sintió que era marginado por su origen étnico, su piel oscura y sus rasgos asiáticos. Entró y salió de reformatorios durante toda su adolescencia, dedicándose al asalto callejero y al robo de coches, y cuando cumplió la mayoría de edad entró en prisión por primera vez, enviado a la prisión de Poissy, cerca de París. Pero la vida le brindó una segunda oportunidad que nunca supo aprovechar. Cuando salió de la cárcel consiguió un empleo, gracias a la intervención de un amigo de la familia. Y además conoció al que fue el gran amor de su vida, Chantal Compagnon, una integrante de la burguesía parisina. Consiguió un trabajo en un restaurante y sentó la cabeza junto a Chantal, alejándose del mundo criminal durante un tiempo. Pero él aspiraba a una vida de lujos y desenfrenos y sabía que por el lado legal nunca lo conseguiría. Así que volvió a delinquir. Lo volvieron a detener por el robo de un coche y tuvo que entrar en prisión, pero para aquel momento Chantal ya estaba tan cegada por sus encantos que decidió esperar a que saliese de la cárcel e inmediatamente después se casó con él. Charles Sobhraj no se sentía aceptado por la familia de su nueva mujer, ni por la suya propia, ni por la sociedad europea. Sentía que sus orígenes étnicos, su oscuro color de piel o sus rasgos asiáticos hacían que fuese rechazado. Así que Chantal y él se mudaron a Bombay, en India, donde nació su hija Usha. Charles había prometido a su mujer que volverían triunfantes a Francia, pero lo único que consiguió en Bombay fue seguir con su carrera delictiva, dedicándose al robo a mano armada. En una de sus detenciones, donde su mujer se vio involucrada, ésta decidió abandonarle, pedirle el divorcio y regresar a Francia con la hija de ambos. Sobhraj logró escapar de la cárcel fingiendo una apendicitis. Cuando fue trasladado al hospital para ser operado, consiguió huir y se mantuvo huyendo durante algún tiempo, trasladándose a Irán, Europa y a Oriente Medio, donde siguió cometiendo más robos para malgastar el dinero con su adicción al juego. Más tarde huyó a Tailandia, donde cometería sus crímenes más atroces. Allí conoció a sus dos cómplices, Ajay Chowdhury, un joven indio, y Marie-André Leclerc, una joven canadiense, quien había ido al país en busca de aventuras y con quien mantuvo una relación hasta el momento de su detención. Al principio, el modus operandi de la serpiente y sus secuaces era el de drogar a mochileros europeos o estadounidenses y robarles sus pertenencias.
Pero pronto las cosas se pusieron más oscuras cuando Sauvage, con su mano derecha, Alley, comenzó a quitarles la vida a los mochileros a los que robaban. Marie-André aseguró cuando fue detenida que ella no participó en los asesinatos, aunque se sospecha que era conocedora de ellos. Junto a Charles utilizaba los pasaportes de sus víctimas para moverse del país, sin dejar ningún rastro de sus movimientos y poder seguir cometiendo delitos. Para ganarse la confianza de los turistas, aseguraban ser un matrimonio de joyeros muy importante del país. En el transcurso de un solo año, entre 1974 y 1975, Charles y Alley asesinaron a 12 personas, aunque se cree que el número real de víctimas podría estar por encima de las 30. Sauvage se especializó en el robo y asesinato a los hippies que viajaban a descubrir Asia y encontrarse a sí mismos. Debido a sus orígenes, pasaba por alguien local y eso hacía que los viajeros confiasen en él. Se cree que aborrecía a esta gente y por eso eran su principal objetivo. Niños ricos que llegaban sedientos de espiritualidad a los que consideraba inmorales. Se cree que esa fijación puede llegar de su niñez, donde se vio rechazado una y otra vez por esos blancos europeos que no lo veían como a uno de ellos debido a sus rasgos étnicos. Aunque otra corriente sugiere que asesinaba a aquellos a los que no se dejaban doblegar y engañar fácilmente. Si no caían en sus manipulaciones, Sauvage y su secuaz Alley decidían asesinarlos. Para ello, como más tarde confesaría Marie-André, utilizaban drogas para que sus víctimas perdiesen la conciencia y poder robarles sus pertenencias. También hubo una época donde mantenían a sus víctimas enfermas, suministrándoles una droga que les causaba mareos y vómitos. Le robaban sus pasaportes y pertenencias y después Charles y Alley se deshacían de ellos. Entre sus víctimas estaba Teresa Knowlton, una joven de Seattle que había decidido ingresar en un monasterio budista en Nepal. Se topó con Charles Sauvage y después de drogarla y robarle todas sus pertenencias, acabaron ahogándola en una piscina de mareas. También asesinaron a Vitali Hakim, un joven judío sefardí al que también drogaron para robarle y después lo asesinaron y lo quemaron en Pattaya. Pero sin duda el caso que hizo que se comenzase a pisar los talones a la serpiente fue el asesinato de la pareja holandesa, Henk Wintaya y Cornelia Hemker. El secretario de la embajada holandesa, Herman Nippenberg, fue el encargado de reconocer los cadáveres de sus compatriotas. Habían sufrido numerosas torturas y la autopsia determinó que estaban vivos cuando fueron quemados. Aquello afectó tanto a Herman que se puso como objetivo descubrir lo que le había pasado a la pareja. Gracias a la publicación de la serie de la BBC, Herman Nippenberg explicó que publicarlo ahora era algo importante, ya que daría la oportunidad de extender una advertencia a los viajeros de que deben tener cuidado porque en el paraíso puede haber una serpiente al acecho en alguna parte. Otra de las grandes protagonistas en la investigación, a Charles Sauvage, fue una ciudadana francesa que residía en el país con su marido, Nadine Gilles. Ella y su marido eran vecinos de Sauvage y de la que decía que era su mujer, la canadiense Marie-André. La joven admitió que cuando conoció al supuesto matrimonio nunca sospechó nada. Le cautivó el encanto de Charles. Era una persona muy amable y forjó una gran relación con Marie-André, aunque su marido no fue cautivado tan fácilmente. Le comentaba a Nadine que algo raro pasaba con su vecino y que creía que estaba envenenando a toda aquella gente que entraba a su apartamento. Pero cuando entendió lo que realmente pasaba allí, decidió actuar
y desesperada pidió ayuda a todas las embajadas de la zona, hasta que aquello llegó a oídos del diplomático holandés y en ese momento comenzó junto a Nadine una recolección de pruebas para poder detenerlo. Gracias a la insistencia de Herman y Nadine, Charles Sauvage, Marie-André Leclerc y Ajay fueron detenidos. Pero aquello no acabó como el diplomático holandés creía. Las autoridades pronto los pusieron en libertad y los tres huyeron del país, terminando en Malasia. Allí se pierde la pista a uno de los tres, Ajay, el cual se cree que fue otra de las víctimas mortales de Sauvage. Más tarde, Charles y Marie-André huyen a Bombay, donde el carismático asesino y estafador reclutaría un pequeño culto para ayudarle en sus fechorías. Fueron las mujeres Barbara Smith y Mary Ellen Heather. Allí, la serpiente se cobraría una nueva víctima mortal, Jean-Luc Solomon. Pero todo se descontroló en julio de 1976, cuando drogaron a un grupo de estudiantes franceses que se encontraban en Nueva Delhi. En aquel momento se llamó a la policía y Sauvage y sus cómplices fueron detenidos. Increíblemente, Sauvage solo fue condenado a 12 años de prisión. Además, se cuenta que gracias a los sobornos que le daba a los guardias, su estancia en prisión fue una vida de lujo. Marie-André Leclerc confesó todo lo que había realizado junto a Sauvage. En 1983 fue diagnosticada con un cáncer de cuello de útero y se le permitió volver a Canadá para morir allí. Marie-André plasmó sus vivencias en un libro en el que confesó que nunca estuvo enamorada de Charles Sauvage. Un año más tarde, en 1984, moría a causa de su cáncer. Pero la vida de Sauvage no tuvo un final tan amargo como la de su cómplice. Poco antes de terminar la condena de 12 años de prisión, organizó una fiesta de cumpleaños en la cárcel, donde drogó a los guardias y al resto de presos. Escapó, aunque pronto sería detenido nuevamente y su condena se ampliaría en 10 años. Se cree que aquel movimiento fue más astuto de lo que parece. Sauvage no pretendía huir, ya que tenía órdenes de extradición de varios países por los asesinatos que había cometido. Lo que quería era ampliar su condena allí. Para cuando cumplió sus 10 años de condena, la orden de extradición a Tailandia había expirado, ya que habían pasado más de 20 años. Así, 22 años después, Sauvage salió de la cárcel de India como un hombre libre y librándose de la extradición a Tailandia, donde habría sido ejecutado debido a sus crímenes. Se mudó a Francia, se instaló en el barrio chino de París y allí consiguió vender los derechos de la historia de su vida por $15 millones. Cobraba más de $6.000 por cada entrevista que concedía. Pero la libertad y su nueva vida lujosa no le duró para siempre. En el año 2003, Charles decidió viajar a Katmandú, donde fue detenido por los asesinatos de Bronchit y Carrier. Aunque él aseguró ser inocente, fue condenado a cadena perpetua gracias a la confesión que había dejado escrita a Marie-André y a la insistencia de Herman, que nunca dejó de luchar para que la serpiente pagase por todos sus crímenes. A día de hoy sigue en una prisión nepalí a sus 76 años. Sauvage nunca confesó ninguno de sus crímenes y sigue asegurando que es inocente de todos ellos. Se casó con la hija de su abogada, Nigita Biswas, en el año 2010. Y aunque se separó de Chantal, su primera mujer, años atrás, él asegura que ella siempre estuvo en su vida y que le apoyó económicamente durante muchos años.
No se saben realmente los motivos que llevaron a Charles Sobhraj a volver a Katmandú, en Nepal, país que aún tenía vigente una orden de detención sobre él. Algunos expertos aseguran que su necesidad de atención pudo con la necesidad de libertad. Quería volver a ocupar portadas. Quería que volviesen a hablar sobre él. Y quería volver a demostrar al mundo uno de sus mayores dones, el de escaparse de las autoridades. Por algo, Charles Sobhraj era conocido como la serpiente. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a este canal La Mente del Asesino. Publicamos vídeo nuevo cada martes.